La 1:07, ya estamos de vuelta después de conocer las noticias en Onda Cero. Seguimos en Porque llegaron las fiestas hasta las 2 de la tarde, todavía con muchas cosas que contarles, porque tenemos que hablar de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza. Ya saben que hoy nos acercamos al autobús de la memoria y otros asuntos. Sí, vendrá José Javier Azanza para explicarnos qué tienen que ver las plazas, qué han tenido que ver las plazas de toros que ha habido en Pamplona con las fiestas, con la arquitectura y el urbanismo de toda la ciudad. Y además terminaremos con ese rincón para querernos de Luis Gortari, que nos acercará a otra película en la que aparecen los Sanfermines. Será ahora mismo, enseguida, y ya saben que estamos en la cafetería del Corte Inglés de Pamplona. Pamplona en la Onda. Onda Cero. Para degustar la mejor carne son necesarios los mejores cubiertos y Diario de Navarra te lo pone fácil. Presentamos un magnífico set de chuleteros Holstein compuesto de 6 cuchillos y 6 tenedores de acero inoxidable, mango ergonómico y afilado perdurable. Y además de regalo un salpimentero de la marca Vertus. Este domingo 22 consigue tu cartilla y llévate todo a casa por solo 34 euros. No dejes escapar esta oportunidad con Diario de Navarra. Frutnavar, productos para la cocina creativa. Suministramos una amplia gama de productos de calidad, frutas y verduras selectas y diversidad de productos de gran interés para el profesional de la restauración y la hostelería. Por ello, Frutnavar está en los principales mercados nacionales seleccionando los mejores productos para ofrecer la máxima calidad a hoteles, restaurantes, grandes centros y empresas de catering. Frutnavar, al servicio de la gastronomía. Somos tu ayudante en la cocina. Infórmese en el 948 31 42 65 o en www.frutnavar.com. Somos más de 45.000 y sin embargo hasta ahora nos sentíamos olvidados. Pero ahora ya no estamos solos. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Navarra está aquí para apoyarnos. En la UPTA encontrarás todo lo necesario para mejorar. Si eres autónomo, ya no estás solo. Infórmate en el 948 29 14 73 o en uptanavarra.com. El último, por favor. Acércate a Grupo Irujo y aprovecha esta gran oportunidad. Vehículos kilómetro cero y de empresa a unos precios de escándalo hasta el 30 de junio. Disfruta este verano de un Volvo Jaguar o Land Rover al mejor precio. No te quedes el último, ven a Grupo Irujo, Polígono Tallunche 2, calle H, junto a la ITV de Noain. La mayor variedad y las mejores oportunidades solo puede ofrecérselas el más grande. Y la mayor exposición de puertas, suelos de madera, armarios y cocinas la tiene Madenasa. Para su casa, Madenasa. Madenasa, maderas y chapas de Navarra, carretera Pamplona-Zaragoza, kilómetro 18. Ni en Bilbao tenemos, oye. Pero, ¿de dónde vienes con tantas bolsas? De hacer las compras en Martín Azpilicueta. ¿Ah, sí? Súper cómodo. Aparcas en la puerta de los establecimientos, haces tus compras tranquilamente y en muchas de las tiendas te abonan el aparcamiento. Acércate a los establecimientos de la zona de Martín Azpilicueta. Te esperamos. ¿Conoces La Arañita? Cernatec Higiene, servicios de higiene, equipamiento de baños y productos de limpieza profesional. Cernatec Higiene Odorite. Funciona bien, huele bien. Apunta a La Arañita. En el Club Natación abrimos puertas para que nos conozcas. Ahora te puedes hacer socio del mejor club en el centro de Pamplona. Ven a visitarnos y te haremos un regalo. Te esperamos en el Club Natación Pamplona. Lo hemos preparado todo para ti. Hemos puesto el restaurante muy coqueto, luces a tu gusto, decoración relajante, ambiente íntimo. Para hoy te recomendamos nuestras especialidades italianas, nuestras pizzas. Piazza 19, en calle Río Alzania 19, teléfono 948 24 4400. Ven al aula de cocina del mercado de Ermitagaña. El jueves 26 a las 5:30 aprenderemos a cocinar un menú sanferminero de la mano de José Luis Aranguren, estofado de toro y leche frita. Aula de cocina del mercado de Ermitagaña. Patrocinan Fagor, Diario de Navarra, Onda Cero, Definde.com, Lumagorri y Farplus. Infórmate en mercadoermitagana.com. Días del cliente en Erro. Adelántate a las rebajas en todas las tiendas de Erro. A partir del lunes, Días del Cliente en Erro. Sábado 21 de junio, Fiesta del Comercio Justo. Participa y disfruta de actuaciones musicales, danzas, hinchables, juegos y actividades para los más pequeños y pequeñas. Solidarízate con los países del sur y acércate a conocer los productos de Comercio Justo. Te esperamos el sábado 21 de junio en el Paseo Sarasate de 11 de la mañana a 9 de la noche.
En Mercamueble, viste de primavera tu hogar. Elige entre muebles de todos los estilos y colores. Disfruta de los mejores precios con descuentos de hasta el 40% y aprovéchate de las mayores facilidades con hasta 40 meses sin intereses y desde solo 12 euros al mes en Mercamueble. Renueva tu hogar en la gran promoción Primavera Mercamueble. Tus muebles con hasta el 40% de descuento y hasta 40 meses sin intereses. En Pamplona, carretera de Guipúzcoa, kilómetro 4, área Plazaola y avenida Sancho el Fuerte 75. Enlaces Novias. Desde el 16 de junio hasta fin de existencias, liquidación total por traslado. Tu vestido de novia, madrina, fiesta o acompañante desde el 50% de su precio de temporada. Vestidos para bodas o actos sociales y toda clase de complementos. Diseñadores exclusivos: Rosa Clara, Jesús del Pozo, Devota y Lomba, Raymond Bundó, Matilde Cano. Enlaces Novias, en Conde Oliveto 2, liquidación total por traslado. Onda Cero, Pamplona. La 1:14 en este miércoles 18 de junio. Ya les hemos dicho al comienzo del programa de hoy que terminamos el curso en Onda Cero en lo que respecta al espacio que dedicamos quincenalmente a la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza. Lo vamos a hacer acercándonos al autobús de la memoria, que lleva, si no me equivoco, ahora me pueden corregir, 2 meses recorriendo distintas localidades navarras. Un recorrido que está a punto ya de finalizar. Se trata de un proyecto de varias asociaciones navarras que trabajan en el denominado Movimiento de Recuperación de la Memoria. No sé si decir esa tan traída y tan llevada memoria histórica de la que tanto se ha hablado en los últimos tiempos. Nos acompañan Fernando Mendiola, de Memoria en Videac. Muy buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. Y Carlos Martínez, de la Asociación El Pueblo de las Viudas de Sartaguda. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es el primer proyecto de asociaciones que ya llevan tiempo trabajando en este tema, ¿no? Primer proyecto en común. Sí, es la primera vez, ¿no? Porque sí, creo que es la primera vez que coincidimos, que nos hemos decidido a coincidir todos juntos en torno a un objetivo común. Y la experiencia hasta el momento satisfactoria. Satisfactoria. O sea, como para repetir, vamos. esa unión, por lo menos. Como para repetir, sí. Ajá. Vamos a ponernos en situación porque hablamos, claro está, de esa memoria histórica. Yo decía tan traída y tan llevada porque se ha hablado mucho en los últimos tiempos y no sé si siempre bien o siempre mal, ¿no? Ha habido bastante polémica con ese tema, Fernando. Sí, hombre, es un tema que todavía es polémico y bueno, remueve y bueno, y también dice mucho de la polémica, también muchas veces es reflejo de lo que hay en la sociedad. En Alemania sería impensable, sería escandaloso que alguien todavía quisiera reivindicar o no quisiera distanciarse de la memoria del nazismo. En Italia también, en Sudáfrica sería escandaloso que el gobierno siguiera manteniendo símbolos de la época del apartheid, en Chile de la época de Pinochet, pero aquí pues desgraciadamente todavía es escandaloso que un régimen que es uno de los regímenes más dictatoriales y más sangrientos de la historia del siglo XX, pues todavía hay quien no se quiera despegar de él del todo. Navarra no fue frente de guerra, pero sí que está clarísimo que sufrió consecuencias muy claramente, ¿no? Clarísimamente. De hecho, según los historiadores que han estudiado incluso desde el punto de vista cuantitativo, la represión en Navarra, los índices de represión en Navarra son los más altos de las 23 provincias que están muy investigadas con la propia metodología histórica. Es la que soporta los índices de represión más elevados. Ajá, a pesar de no haber sido frente de guerra y de que sorprendió a los republicanos de buena fe, pues por completo, y hicieron lo que pudieron. Allí donde pudieron escaparse se escaparon, donde no pudieron escaparse, lógicamente fueron atrapados como conejos. Sin duda también cuando hablamos de este tema hay que hacer referencia al silencio, ¿no? Ese silencio que fue una nota dominante después y pues durante muchísimo tiempo. Efectivamente, el silencio desde luego fue impuesto como una losa mortal sobre toda la sociedad durante evidentemente la guerra civil, la posguerra y todo el franquismo. Pero es que después, cuando pensaba que se podía empezar a hablar, hubo un silencio asumido, no impuesto por la sociedad, pero sí impuesto
por quienes lideraban la política en aquel momento, que decidieron que era mejor no hablar de estos temas, y con lo cual las víctimas de aquella represión espantosa pues tuvieron que sufrir una doble represión del olvido y del silencio durante pues prácticamente 70 años, ¿no? Hasta que otra vez se ha vuelto a retomar el movimiento de memoria. Sí que hubo, después de la muerte de Franco, quizá un movimiento que con mucho interés en recuperar, pero poquito a poco parece que fue decayendo, ¿no, Fernando? Sí, yo creo que además, bueno, Carlos también nos puede decir, el ejemplo de Sartaguda es un ejemplo muy claro. Lo que pasó en Sartaguda pasó en muchos pueblos, sobre todo de la Ribera de Navarra, que la gente de una manera casi espontánea se quitó de encima un poco el miedo y se fue a las cunetas con picos y palas. Ocurrió en muchos lugares. Eso es. Y sin embargo, a pesar de la importancia de ese movimiento de recuperación de cuerpos, mediáticamente fue ignorado. Hoy en día hay bastantes menos exhumaciones en Navarra de lo que hubo entonces. Se hacen más científicamente, pero yo creo que son menos significativas y menos importantes de cara a las familias de lo que se hizo entonces, y sin embargo ya hay mucha más repercusión mediática, y en aquellos años todo eso fue totalmente silenciado, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando se dice silenciamiento, hablamos de silenciamiento no de la sociedad, la que realmente reclamó sus muertos, y en la Ribera hubo un movimiento de recuperación muy fuerte a finales de los 70, y de hecho mi pueblo, por ejemplo, recuperó todos los restos. Pero lo que se echa en falta es esa implicación institucional, que hubiera sido lógico al finalizar una época de represión y de dictadura, haber hecho institucionalmente un movimiento de incluso de exigencia y responsabilidades de los crímenes ocurridos, y desde luego de haber recuperado toda la memoria de aquellos horrores, y no fue así. Fueron movimientos siempre particulares, en muchos casos. Se aguanta todavía un miedo, hay miedo todavía, quizá no tanto en Navarra, en algunos lugares de Navarra todavía se calla la gente, se calla a nivel particular muchas cosas, gente que ha sufrido, pero yo sé que a nivel de Estado hay gente que tiene verdadero problema de plantear la cuestión incluso. Y todavía. Fernando, ese silencio del de ahora, Carlos. Perdón, Carlos, ese silencio del de ahora, de que todavía hoy no se atreve, ¿lo ves un poco porque tiene que pasar una generación más, o porque se arrastra esa rémora y ese subconsciente de mejor no decir nada, mejor no levantar, mejor no...? Pues yo no sabría decir por qué. Yo lo que sí sé es que desde luego la operación de aterrorizar a la sociedad, que estaba planteada por los que se sublevaron, es decir, el terror era una de las variables que entraba en su levantamiento, ¿no? Fue un éxito, es decir, el terror hizo que la gente se impusiera una autoamnesia de no recordar aquello, y en algunos casos es tan profunda que yo creo que la gente siente todavía, mucha gente, o alguna gente por lo menos, siente todavía pánico de recordar aquello. Luego yo creo que más bien es un silencio interesado en muchos casos, ¿no? Evidentemente aquellos que han tenido, porque hay que tener en cuenta que la implicación en aquellos crímenes es muy varia. Es decir, desde luego los principales responsables son los que organizaron el levantamiento, las juntas de guerra que se encargaron de la limpieza, de organizar las listas de limpieza de la gente que les molestaba o que pensaban que podían ser significativos de cara a implantar ese terror, pero también la sociedad civil en forma de partidos políticos que estaban por el levantamiento, y gente que participaba en las propias denuncias, que jaleaba las agresiones, pues los cortes de pelo, los paseos, y cuando se iban a retirar incluso los fusilamientos en la Vuelta al Castillo. Es decir, hay mucha gente que está implicada. Evidentemente todo ese sector de gente, o sus herederos biológicos, mucha gente, pues evidentemente no quiere hablar de ese tema, ¿no? ¿Y por qué creéis que todo este tema ha resurgido con el paso de los años, ¿no? Después de ese primer momento, tras la muerte de Franco, que sí que hubo pues un movimiento importante, que después paró o se rebajó, ¿por qué ahora tanto interés de nuevo? Yo creo que es algo que es algo que a nada que se empieza a rascar un poco enseguida sale. O sea, es una cuestión que lo raro es que no haya salido antes, y lo extraño es un poco que triunfara eso de lo que hablaba Carlos. No es una cuestión de tiempo. Quiere decir que estaba latente ahí. Estaba latente, y en otros sitios y con situaciones más delicadas también se han hecho comisiones de la verdad, que luego, o sea, en Argentina, en Chile. Luego es verdad que no se castigaron a los culpables, pero tuvieron que soportar la vergüenza pública de que todo el mundo supiera, y que desde el Estado se crearan comisiones. Al gobierno de Alfonsín se le puede criticar muchas cosas en Argentina, y no ha pasado a la historia, desde luego. Bueno, pues
se le pueden hacer muchas críticas, pero puso en marcha una comisión de la verdad. Aquí eso se dice no, y estaba recién terminada la dictadura y los cadáveres de los desaparecidos estaban bueno, todavía muy latentes, ¿no?, en comparación con lo que fue el terror de la guerra y de la inmediata posguerra. Sí, entonces sí, perdona, Fernando. No, eso, que yo creo que el hecho de que ahora esté otra vez aflorando el movimiento... Que tarde o temprano tenía que salir. Tenía que salir porque hay mucha gente que tiene esa necesidad, mucha gente... Hay 30.000 personas desaparecidas hoy en día en el Estado español. Cada vez que ponemos en marcha un tipo de iniciativa, enseguida te llama gente que no sabe dónde está enterrado su familiar, que no sabe que se le ha ignorado que en San Cristóbal murió mucha gente, se le ha escondido. Entonces, bueno, enseguida que es una necesidad social, yo creo. Sí, yo abundando en esto quiero decir que es que no sé por qué razón la gente piensa que las víctimas con el tiempo dejan de ser víctimas en algún momento. Es decir, las víctimas siguen siendo víctimas y evidentemente son víctimas todos aquellos se seguirán considerando víctimas, y con la terminología que a veces se suele emplear, con la herida abierta, todos aquellos que no han sido satisfechos de una forma razonable en sus demandas, ¿no? Entonces son víctimas. No sé por qué razón se piensa que con 30, 40 son víctimas hasta los 30 años de haber padecido, hasta los 40, hasta los 50, no, hasta que se mueren son víctimas. Mi madre con 90 y pico años murió y mientras no le falló la cabeza, que fue el último año, siempre que se acordaba de sus hermanos muertos, a mi madre le mataron 2 hermanos y a mi padre otros 2, lloraba y decía, esto no podemos olvidar. Mi madre fue víctima hasta que se murió. Hombre, y ha habido muchísimas personas que su vida ha sido como ha sido después por lo que pasó, la suya y la de sus descendientes, ¿no? O sea, tampoco ha tenido una repercusión ya no solo en las generaciones que lo vivieron, sino también en las que hemos venido después, ¿no? Claro, sí. Al fin y al cabo. ¿Cómo surge entonces aquí cómo se entronca esto con el autobús de la memoria? ¿Cómo surge la idea? La idea, bueno, surge en primer lugar porque ya existían varias organizaciones que estaban trabajando desde hace algún tiempo temas de memoria, más o menos parciales. En el caso de Fernando está claro que se ligaron un poco al tema de los esclavos del franquismo, aquellos que tuvieron que hacer obligatoriamente obras civiles gratuitamente para el Estado o para empresas privadas, ¿no? En el caso de Chimparta se encargó de recuperar la memoria de los fugados de Puerto de San Cristóbal y de todo el movimiento de muertes consiguiente, ¿no? En el caso de la Vuelta al Castillo, pues llevan unos años que se están recuperando la memoria de aquellos que fueron fusilados en los fosos. En el caso de Salteguda este año ha sido un homenaje más general a todos los fusilados, todos los asesinados en Navarra. Y entonces, bueno, eso ha estado ahí siempre, ¿no? Y la voluntad en todos los pueblos, yo creo, que de homenajear a sus... la idea concreta surge de una experiencia que ya había habido en Galicia, pero esa sí apoyada institucionalmente por la Xunta de Galicia, donde se fletó un barco que fue recalando en muchísimos puertos de la costa gallega y recuperando la memoria de la represión sufrida en esos puntos, ¿no? Entonces, gente que asistió de aquí justamente a esa celebración fueron invitados, en concreto los del fuerte de San Cristóbal, fueron a presentar el documental que habían grabado. Entonces les pareció que era bastante sensato plantear una iniciativa siquiera parecida a ese movimiento aquí. Entonces aquí, claro, evidentemente un barco no debemos aceptar, a no ser que le echemos por larga abajo. Difícil lo tenemos, sí, es lo único que nos falta, el mar. Entonces buscamos algo que fuera por carretera, un autobús, ¿no? Un viejo autobús que hemos conseguido que nos cediera Traperos de Maús, lo pusimos en marcha con la idea un poco de unir todos esos puntos donde estaba habiendo actividades, de exteriorizar que la represión en Navarra fue violenta, brutal, y en todo Navarra, ¿no? Entonces, hacer un recorrido por toda la geografía de Navarra, llevando las experiencias que ya estaban en marcha y promoviendo que allí en aquellos pueblos donde todavía no se había hecho actos de homenaje, se hicieran actos de homenaje y se hicieran actos específicos de memoria, pues en forma de charlas, de documentales, etcétera. Y bueno, yo creo que eso lo hemos conseguido y estamos contentísimos de ello. Un recorrido que empezó más o menos hace 2 meses en la Plaza Conde Rodezno de Pamplona, que va a finalizar ya este sábado en el mismo lugar y no por casualidad, ¿no? No por casualidad, no. Antes hablábamos también de las peculiaridades un poco del debate en torno a la memoria histórica en España, ¿no? Y bueno, un ejemplo de eso es que tengamos en Pamplona una plaza dedicada
a una persona que si hubiera nacido en esos años en Italia o en Alemania, pues seguramente hubiera sido directamente ejecutado por los tribunales que se formaron al terminar la guerra. Y yo estoy radicalmente en contra de la pena de muerte, ¿eh? Pero quiero decir que no se ejecutó a tanta gente ni en Italia ni en Alemania al final de la guerra. Con esto quiero decir que fue uno de los grandes responsables de la preparación del golpe, Tomás Domínguez Arévalo, conde de Rodendo, uno de los grandes responsables de la preparación del golpe, por todos los, bueno, por su papel en las negociaciones entre el carlismo y Mola, que estaba aquí, el general Mola, que estaba aquí en Pamplona. No todas las fuerzas dentro del carlismo estaban tan convencidas de esa colaboración, aunque sí que el carlismo estaba inmerso en una estrategia insurreccional, había ciertas reticencias hacia el objetivo de Mola. Bueno, pues dentro del carlismo Tomás Domínguez Arévalo es una de las personas clave para que el carlismo se implique en la preparación del golpe, para la participación del requeté, y es posteriormente una figura vamos, fundamental del régimen. Es el primer ministro de Justicia durante la guerra. Serrano Suñer, un personaje claramente filonazi y que nunca se arrepintió de su pasado, llegó a hablar con orgullo de que lo que instauraron durante la guerra fue la justicia al revés. ¿Por qué decía esto Serrano Suñer? Porque él mismo decía, bueno, pues porque acusamos de auxilio a la rebelión a los que defendían el régimen establecido, ¿no? Bueno, pues el primer ministro de Justicia de esa justicia al revés, desde principios del año 38 hasta finales del 39, es el conde de Rodendo, responsable directo de la muerte, de los asesinatos de miles de personas. Antes había lo que se llamaba la Junta de Defensa y así, o sea, no había un gobierno como tal, no había ministros como tales. Entonces, bueno, por eso se dice que es formalmente el primer ministro de Justicia, y durante ese tiempo, bueno, pues su actuación, o sea, está lleno de actuaciones gloriosas, no solamente su implicación en la limpieza de miles y miles de personas, sino también, bueno, pues toda una reorganización del Código Penal. Reinstaura en España la pena de muerte, la República, con todos sus esperanzas, a veces también con sus titubeos, pero una de sus grandes aportaciones dentro del terreno del Código Penal fue abolir la pena de muerte. En el Código Civil, en el Código Militar no se abolió, pero tampoco se puso en práctica, y Sanjurjo se valió de eso, a pesar de que se le condenó inicialmente. Bueno, pues Conde de Rodendo reinstaura la pena de muerte en el Código Civil, cuando ya en la práctica se llevaba ya estaba instaurada más. Y bueno, y una serie de medidas en torno, por ejemplo, a las reformas que había habido de defensa de los derechos de la mujer casada, con la reforma del Código Civil durante la República, bueno, pues también es bajo su ministerio que se elimina, y se vuelve, la mujer casada sigue siendo dependiente del marido, algo que nos parece, bueno, pues esa persona que también dentro de su Ministerio de la Justicia se pone en marcha el sistema de redención de penas por el trabajo para explotar laboralmente a los presos y presas. Bueno, pues ahí sigue con su plaza y con su calle. Toda una joya de persona, pues le tenemos aquí, con su plaza, una plaza importante, y con un edificio de propiedad municipal que es sala de exposiciones, que ahora mismo hay unas exposiciones sobre los carteles de San Fermín, y bueno, pues ahí sigue, sala de exposiciones Conde de Rodendo, y con unas letras bien grandes para que todo el mundo lo veamos, y por eso pues empieza y termina ahí el autobús. En esa plaza entonces es la última oportunidad ya, por lo menos de momento, diremos, para visitar ese autobús de la memoria este sábado. Horario... Pues la concentración se va a hacer a las 7:30 de la tarde. De la tarde. Claro, sí, en la mañana sería un poco, poco madrugar para un sábado. Sí, y bueno, pues efectivamente, simplemente será intentaremos concentrar a todos los colectivos que han colaborado con nosotros en los diversos pueblos, que han sido bastantes, y hacer un llamamiento a la ciudadanía para que efectivamente apoye la memoria histórica, apoya el esfuerzo que ha hecho el autobús, y sobre todo la idea de que efectivamente esa plaza, incluso los que todavía habitan en ese monumento, que es un auténtico monumento a los sublevados, curiosamente, a tenor de lo que dice Fernando, sigue siendo un monumento, es decir, un monumento a la memoria, pero de los sublevados, en forma del nombre de la plaza y de los que allí están enterrados todavía en la cripta, ¿no? Que son los dos que han dirigido sendos levantamientos contra la legalidad republicana, Sanjurjo y Mola.
Pues ahí está la cita este próximo sábado, 21 de junio, a las 7:30 de la tarde, en esa plaza de Conde Rodezno, con ese autobús de la memoria. Tenemos que terminar ya, nos vamos a despedir de este espacio de Euskadi Escucha hasta el mes de septiembre. Nos cogemos vacaciones, en Onda Cero no, pero cogemos vacaciones con Euskadi Escucha. Le recordamos que tiene su sede, la Sociedad de Estudios Vascos, en Pamplona, en la Plaza del Castillo, 43 bis, tercero y cuarto D. El horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Ha sido un placer además compartir este curso, como todos, con ellos. Fernando Mendiola y Carlos Martínez, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en Onda Cero. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias a vosotros. Onda Cero, Navarra.